Encontrar al hombre o la mujer que te complementa es algo maravilloso. Esto se debe a que el ser humano siempre ha deseado relacionarse con alguien que le ame sinceramente, con quien pueda contar en los momentos difíciles y trabajar juntos para un futuro prometedor formar. Sin embargo, muchas veces nos equivocamos a la hora de seleccionar un compañero de vida, pues no tenemos el don de conocer sus pensamientos y en un momento inesperado descubrimos que aquel que vestía con piel de cordero era en realidad un lobo feroz a la espera de sacar las garras. Como decía mi madre, no todo lo que brilla es oro. Martina era una destacada abogada en la ciudad de Buenos Aires. La señora Mirna era su madre. Esta la crió sola, ya que su papá había perdido la vida en un accidente aéreo mientras realizaba un viaje de negocios para la empresa a la que trabajaba. La pérdida física de este hombre le dejó a su familia un seguro muy alto depositado en una cuenta bancaria. Mirna y su hija tenían una relación buenísima. Más que madre e hija, parecían mejores amigas. Había una confianza entre ambas que nadie podía romper. La señora, desde el fallecimiento de su marido, se dedicó a trabajar la costura. La mujer era muy buena en lo que hacía, y esto le había abierto la puerta con muchas familias acaudaladas que buscaban sus servicios. A ella no le era necesario trabajar, en vista que el dinero que le había entregado el seguro de la empresa donde trabajaba su esposo era suficiente para vivir muy cómodo el resto de su vida. No obstante, ella no lo quería tocar, sino que había decidido guardarlo para garantizarle a su hija un mejor porvenir. Otro oficio al que se dedicaba Mirna era la repostería. A pesar de estar ya muy cargada por su otro trabajo, no rechazaba ninguna posible entrada de capital debido a que necesitaba sostener su hogar. Afortunadamente, su hija la apoyaba en todo. Cuando no estaba en la escuela, se sentaba frente a la mesa de coser y libraba a su progenitora de muchas cargas. Es que Martina siempre se sintió agradecida por la manera en la que su madre la había criado. Para ella su mamá era su ejemplo, tanto así que algún día deseaba convertirse en una mujer igual a ella, trabajadora y alegre, a pesar de cualquiera que fuera la adversidad que se presentara. A pesar de todo el esfuerzo por lograr que su hija se convirtiera en una profesional, lamentablemente los ojos de Mirna nunca llegaron a ver su sueño más grande, ya que un día mientras ambas paseaban por el campo, una víbora que se encontraba escondida en medio de unos arbustos le picó en la pierna a la señora. Su hija Martina, con todas sus fuerzas, la cargó y la llevó al hospital, pero fue muy tarde. Cuando le colocaron el antídoto, este no pudo vencer el veneno del animal. De esta manera, esta joven ahora también quedaba huérfana de madre, generando esto un vacío muy grande en su corazón y sin conocer lo que el destino le preparaba. Cuando esta joven comenzó sus estudios universitarios, conoció al hombre de su vida. Su nombre era Lucas, un sujeto económicamente bien posicionado y además muy preparado. Entre ambos, desde el primer día de clases, hubo una química que ninguno de los dos pudo negar. Sin embargo, no se produjo ninguna relación entre ellos, pues el individuo era su profesor, así que durante 5 largos años se mantuvieron amando en secreto. Pero fue luego de la graduación de esta mujer que Lucas, sin ni siquiera haber sido novios, le pidió matrimonio. Ella inmediatamente aceptó, ya que había pasado mucho tiempo deseando estar con él. Luego de todo se casaron en una boda en donde este hombre tiró la casa por la ventana. No se limitó en gastos, ya que quería ofrecerle a la mujer que amaba la boda de sus sueños. Después de la luna de miel se mudaron a la casa que Miriam le había dejado a su hija. Lucas, quien tenía muchos contactos, le consiguió un empleo a su mujer en un importante bufete de la ciudad. Esto le proporcionó a la joven unos excelentes ingresos, pues se destacó en tan cortos meses como una de las mejores abogadas de ese lugar. Luego de un año descubrió que estaba embarazada. Cuando le dio la noticia a su marido, este saltaba en un pie debido a que siempre había deseado tener un niño. Sin darse cuenta, un par de meses después del nacimiento de su primera niña, Martina quedó nuevamente embarazada, pero esta vez sorpresivamente terminó teniendo gemelos. Ya con 3 niños en casa, la pareja decidió que ella debería dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de ellos. Esto le pareció a ambos una buena idea, porque de esta manera no dejaría parte de la crianza de sus hijos en manos de desconocidos, sino que sería ella misma enseñando a los pequeños la manera correcta de actuar en la vida. La salida del trabajo de Martina generaría menos ingresos para el hogar. Por tal razón, Lucas decidió aumentar sus horas de trabajo, para que sus hijos y su mujer no sufrieran carencias, sino que más bien tuvieran todos los lujos de los que gozaban mientras ella aún laboraba como abogada. Los esfuerzos de este hombre rindieron frutos, pues su familia vivía hasta aún mejor que cuando Martina trabajaba. Ellos tenían una clase de vida que muchos podrían envidiar. No solo tenían el dinero para darse los gustos que deseaban, sino que eran muy felices.
felices. Sin embargo, cuando nació su cuarto hijo, las cosas se tornaron algo difíciles. Siendo Lucas un prestigioso abogado, fue demandado por su anterior esposa, quien lo acusaba de haberla engañado para quitarle su fortuna a base de trampas. El sujeto le decía a Martina que todo lo que su exmujer decía eran mentiras, basadas en celos porque él se había logrado reponerse después del divorcio mientras que ella no. Él expresaba que su antigua mujer solo estaba buscando la manera de arruinar su reputación y acabar con su familia, pero que él no dejaría que eso sucediera. No obstante, luego de unos meses, un juzgado determinó que sí era culpable de todo lo que se le acusaba y que si no regresaba todo el dinero iría a parar a la cárcel. Martina quería librar a su marido de la prisión y también de las consecuencias sociales que conllevaría todo el asunto, así que le habló al hombre de aquel seguro que le había dejado su padre. El sujeto le pidió que lo ayudara a saldar la deuda, que en algún momento él se lo repondría. Además le decía también que él era inocente, pero que ya un juez había dictaminado sentencia. Al día siguiente, Martina fue al banco y retiró el dinero que por tanto tiempo había guardado para cualquier emergencia que surgiera. Luego se lo entregó a su marido y este le dijo que había resuelto pagar todo lo que debía. Por lo acontecido, Martina creyó que todo volvería a la normalidad, pero no se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Su marido le dijo que había perdido muchos clientes debido a lo que había sucedido y que no tenía cómo mantener la casa, pero que le habían propuesto un excelente negocio en un consorcio y no tenía cómo invertir. Así que le pidió a la mujer que consiguiera un préstamo a su nombre y colocara la casa como garantía. Martina aceptó porque pensó que de esta manera se repararían todas las cosas. Tristemente, luego de entregarle el dinero a su marido, este se desapareció y nunca más volvió a verlo. Después de investigar la desaparición de su marido, terminó descubriendo que este no había perdido el juicio contra su anterior esposa, sino que había demostrado ser inocente, que solo le había inventado eso a ella para sacarle todo el dinero. Cuando sus ojos fueron abiertos, la mujer se fue en llantos, porque entendía que el hombre al que había amado solo quería su dinero, y ni siquiera le importaban sus hijos. Esta situación la dejó muy mal. Le tocó nuevamente conseguir un trabajo, y no fue para nada fácil. Pasados 6 meses, el banco se presentó en su residencia, diciendo que por ella no haber pagado las mensualidades del préstamo sería desalojada de la casa. Con una mano adelante y otra atrás, tuvo que alquilar en una residencia, pero lamentablemente el sueldo que estaba recibiendo no le alcanzaba para nada. Es que el 75% de este sería retenido por un año aproximadamente, para finalizar con la deuda que había quedado en el banco, y el resto tan solo le alcanzaba para unos tantos víveres de la casa. Esto generó que se sumaran algunas mensualidades en la pensión donde estaba viviendo, y la dueña del lugar, sin una pizca de compasión, la echó a la calle con sus hijos. Sin encontrar dónde dormir después de mucho caminar, pudo observar una casa vieja que parecía abandonada. Al entrar al lugar, esta estaba muy deprimente, pero era mejor que dormir en la calle. A la mañana siguiente se despertó muy temprano para ir al trabajo. Ella era optimista, sabía que tan solo tendría que aguantar lo que le restaba de ese año para pagar la deuda. Antes de salir a la oficina, dejó a sus niños al cuidado de su hija mayor. Esta pequeña tan solo tenía 8 años, pero era muy madura. Posterior a un fuerte día de trabajo, regresó a lo que por el momento llamaba casa. Vio a sus hijos sentados alrededor de una vieja mesa muy felices. Estos les dijeron a la mujer que habían estado jugando en la casa y encontraron un tesoro del pirata. Su mamá, creyendo que eran cosas de niños, solo se puso a reír con ellos, pero en eso su hija mayor le entregó un viejo papel para que lo leyera. En el escrito un hombre decía que había dejado una pequeña fortuna guardada en esas tierras, y que quien lo encontrara podía hacerse el dueño de todo, que también dejaba un título de propiedad de un extenso terreno. La mujer, después de leer eso, no lo podía creer. Le pidió a su hija que la llevara al lugar donde había encontrado esa nota, y cuando llegó pudo ver un cofre de aproximadamente medio metro cuadrado. Con mucho esfuerzo pudo abrirlo, ya que los niños no lo habían podido hacer. Cuando lo logró, la alegría que sintió fue incalculable. Estaba lleno de collares de oro y de diamantes. Además, así como lo decía el escrito, también estaba un título de propiedad de una gran extensión de tierras que se encontraba en una buena zona de la ciudad. Aunado a esto, estaba también un cheque al portador con una suma de dinero millonaria. Inmediatamente la mujer guardó las piezas de diamante y de oro y se fue directamente al banco. Ahí depositó el cheque y pudo pagar la deuda que tenía, la cual era insignificante si se comparaba con la cantidad que acababa de depositar. Luego de unos días se compró una nueva casa y se mudó con sus hijos. Desde ese momento comenzaron a vivir la vida de lujos del pasado. Invirtió en su propio bufete. Con la ayuda de un nuevo préstamo en las tierras que había recibido, realizó la creación de un nuevo centro comercial, y este con el tiempo se volvió uno de los mejores de la ciudad.
En la actualidad, Martina es una mujer rica y vive muy tranquila con sus hijos. Por su parte, a su marido lo volvió a ver como 5 años después, cuando este se enteró que ella había conseguido mucho dinero y apareció pidiéndole ayuda. Por lo contrario, la mujer lo denunció a las autoridades y ella sí pudo demostrar que el sujeto la había estafado. Este fue a parar a la cárcel. Martina con el tiempo pudo casarse con un hombre aún más rico que ella. Este demostró con los años amarla verdaderamente.